Vamos entonces, cuando son las 18:15 o 6:15, a conversar sobre lo que está pasando en distintas regiones de nuestro país en relación a este último sistema frontal. Y nos vamos a O'Higgins. 763 damnificados, 312 aislados y 279 viviendas afectadas. Esto es parte del balance que ha dejado el sistema frontal en la región de O'Higgins, donde se han también registrado diversos cortes de camino, tanto por inundaciones como por deslizamientos, en comunas como San Fernando, Placilla, San Vicente, Santa Cruz y Chimbarongo. Recordemos que el pasado lunes el gobierno decretó estado de catástrofe y emergencia agrícola desde O'Higgins a Biobío debido a las consecuencias del sistema frontal. Y queremos hablar de este primer territorio que te nombraba con el gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva Amaya, que ya está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por acompañarnos en Radio USACH. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el contacto y estar preocupado por nuestra región, que lo ha pasado muy mal en estos días de mucha agua aquí yo diría el 63 comunas de la región de O'Higgins. Eso, respecto a los datos que yo daba, que para mucha gente uno no está ahí, ¿no? Son números, unos más, otros menos, pero la situación, ¿no?, que están viviendo ahí en O'Higgins por este sistema frontal, la calificaría de más preocupante, más grave que el sistema frontal anterior, el que vimos en junio, y a propósito de las condiciones donde los suelos ahora no tienen la capacidad de drenar y como han estado también en sequía, están en otra situación. Hablemos un poco de cómo lo ven en comparación al que pasó hace un par de meses. Mire, lo que pasó el 20 de junio fue terrible, nos pilló a la región, ¿no es cierto?, en una situación en la cual nos afectó demasiado, pero este ha sido peor. Si bien es cierto, la crecida de los ríos fue un poquito menos que la vez anterior, pero pilló toda la región saturada de agua, con mucha lluvia en los valles, por lo tanto se estuvieron afectadas muchas otras comunas. Hubieron mucho más interrupción de la conectividad en este temporal que en el anterior. En el anterior tuvimos un par de puentes, pero ahora son más, hay mucho más socavones, mucho más sectores aislados. Tuvimos a Los Lobos, La Paredones, al sector Los Moscosos completamente aislados, y en muchos otros caminos tuvieron problemas. Así que yo calificaría, ¿no es cierto?, como este temporal mucho más fuerte, ¿no es cierto?, mucho más dañino que el anterior, y que también fue muy dañino, ¿no es cierto?, pero si uno lo pudiera comparar, claramente el último ha sido peor. Gobernador, y hoy comenzaron la jornada, ¿no?, en el COGRID, sí, que es el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no?, nacional, desde Senapred O'Higgins, también ahí monitoreando las comunas más perjudicadas de la región por sistema frontal, junto con las que yo dije en términos de inundaciones o deslizamientos, los cortes, como San Fernando, Placilla, San Vicente, Santa Cruz, Chimbarongo. ¿Qué otras también podríamos nombrar donde hay preocupación? Bueno, en Rengo, en Peumo, yo diría que más del 70% de las comunas fueron afectadas, de distinta magnitud, ¿no es cierto?, o mayor cantidad de gente que en otras partes, pero fueron afectadas, ¿no es cierto?, por corte de camino, Graneros tuvo, ¿no es cierto?, la alerta SAE sonó en muchas partes. En Granero ayer, ¿no es cierto?, por el desborde de un canal que afectó a varias gente. En Rancagua mismo, que un sector, ¿no es cierto?, preventiva, que para evitar la inundación de un campamento, Doñihue, Coltauco, Rengo. Yo diría que un 70% de las comunas de la región de O'Higgins fueron afectadas de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, por este temporal. Había alrededor de 16 albergues habilitados en la región de O'Higgins, y distintas afectaciones, ¿no es cierto?, que desde corte de camino, inundación de casa, cortes de luz, cortes de suministro de agua potable, etcétera. Eso, de agua potable. Sí, en algunos sectores sí también. Sí, en algunos sectores también, claro. Afortunadamente, Bio estuvo trabajando y pudo mantener en muchos sectores el abastecimiento, y no tuvo que recurrir a camiones, pero en general el abastecimiento del agua se mantuvo bien, a pesar de que hubo cortes esporádicos, y en algunos casos, ¿cierto?, que se vieron afectados algunos APR que están en el sector rural, que se les inundó sus plantas o tuvieron afectación, ¿no es cierto?, de turbiedad en su producción de agua.
Gobernador, también a propósito de lo que nos señalaba, ¿no? El aumento, en este caso, del caudal, por ejemplo, el río Cachapoal o la ribera del lago Rapel, a propósito de los sectores, ¿no? Que están ahí muy cercanos, pedir la evacuación debido a los desbordes. ¿Cómo se comporta también la ciudadanía en esta situación? Le cuesta mucho abandonar sus casas, mucho, mucho, ¿no es cierto? Sí, Aunque porque estas alarmas han sido preventivas, no es que, por ejemplo, el río Cachapal hubiera claro. salido y hubiera arrastrado muchas casas, sino básicamente es por el aumento del caudal y se van anegando las viviendas. Entonces, la gente trata de mantenerse hasta el último momento, colocando sacos de arena, y se resiste a dejar sus casas por el temor también a que se van Saqueo, afectados por el vandalismo, por el claro. saqueo o robos, Mm, no tanto como saqueo, pero robo, ¿no es cierto?, en su sí, vivienda, sí. de cosas que le ha costado mucho conseguir. Entonces, les cuesta mucho. Hemos estado en varios campamentos convenciendo a la gente y tuvimos que gestionar un centro con la buena voluntad de Carabineros, que pues, poner Carabineros punto fijo casi en algunos campamentos para que la gente se pudiera ir con mayor tranquilidad a los albergues, ¿no es cierto? O a casas lo que pasa en el mundo rural, muchas veces, más que irse a los albergues, se van a casas de parientes o de amigos, que les cuesta a la gente irse a los albergues, les cuesta dejar su casa. Sí, bueno, se entiende. Estamos conversando con el gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva Amaya, a propósito de actualizar también lo que está pasando en aquella región por este reciente sistema frontal. ¿Usted está en Rancagua ahora o por dónde anda? Sí, ¿Sí? ¿Cómo es no, ¿Mm? hoy día está, dígame. No, ¿cómo está la situación ahí en la capital, digamos? En la capital, bueno, hoy día dejó de llover, por lo tanto bajaron los niveles de agua. Sigue habiendo afectaciones en algunos sectores más rurales. Hay que esperar que baje el agua. El agua va a costar mucho bajar, ¿ah? Mm. Porque los terrenos están impregnados de agua y Saturados. los ríos van saturados, ¿no es cierto? Y los ríos van llenos de agua, entonces no corre por los canales porque se devuelve. Entonces va a costar un par de días que efectivamente se puedan ir secando los terrenos o bajando la cantidad de agua, para ya, ¿no es cierto?, empezar en algunos sectores a reconstruir o a limpiar las casas o mejorar las condiciones de habilitabilidad de las distintas personas que fueron afectadas. Pero este evento es mucho mayor que el anterior. Se hablaba de una situación bien dramática en Santa Cruz, ¿no? En La Alajuela, que fue uno de los sectores también más afectados. Se hablaba además ahí en Santa Cruz un 90% bajo el agua. Hablemos un poquito también de esta situación. Sí, en el caso lo conversamos recién con el director general ¿Mm? de Carabineros, que hizo un sobrevuelo, y que era poco explicable lo que había pasado en Santa Cruz porque efectivamente no fue el río, si no se inundó. Nosotros ayer cruzamos Santa Cruz 2 veces y nos costó mucho, corrían ríos por la principal avenida, ¿no es cierto?, y estaba completamente inundado. Está rodeado de cerros, por lo tanto de esas quebradas bajó mucha agua de los canales los canales no fueron capaces de evacuarla y se fueron acumulando y realmente estaba muy anegado a Santa Cruz. Y corría como verdaderos ríos por entre medio del pueblo, afectando muchas viviendas. Así que fue bastante complejo lo que pasó en Santa Cruz, pero también anoche tuvo una afectación en el caso de Placilla, en el cual Sí, se la dio la posta arma de de salud evacuación. rural de los Moscosos, ¿no? También la escuela en Así es. Placilla y la posta. Es, ¿Qué se está sí, haciendo para bueno, relocalizar? sí, mira, esta escuela mira, en el Moscoso está la escuela, está el jardín infantil y está la posta rural. Ya. Y las tres fueron afectadas, inundadas en el evento anterior. Y nosotros fuimos ahora nuevamente en el día domingo, estuvimos allá y también tenía una cantidad de agua importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es efectivamente relocalizar, ¿no es cierto?, estos 3 edificios a un terreno un poco más alto. Pero también lo que hablábamos ayer con el presidente de la República, lo que yo le pedí, ¿no es cierto?, es tratar de hacer obra definitiva de enrocado, que permita efectivamente que no se salga el agua, ¿no es cierto?, en las partes que se han leído en estos 2 eventos, sino hay que hacer enrocados como corresponde, digamos, de una altura suficiente, con roca pesada, con ingeniería, para que efectivamente conduzca al río y no se desborde hacia la población. Si no, estos eventos van a seguir pasando constantemente. En menos de 2 meses, ¿no es cierto?, hemos tenido esta inundación y el río se Mm, ha salido casi por las mismas partes. Entonces, lo que hay que hacer es una inversión que es onerosa. Hay que decir que sí. estos enrocados valen alrededor de entre 800 y 1 millón de pesos el metro lineal. Comprenderá que necesitamos altos metros lineales para
para ver el río, pero lo que nosotros hemos dicho, ¿no es ¿Esas cierto?, son que hay las que defensas hacerlo. fluviales de las que hablaba el presidente Boric? Esas son las defensas fluviales que habla el presidente Boric, que Ok. nosotros le sugerimos, ¿cierto?, trabajar en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional. Nosotros estamos dispuestos a financiar parte de esas defensas fluviales. Es imposible tener defensas fluviales a lo largo de todo el río, ¿no es cierto?, Sí. porque tienen cientos de kilómetros y no se podrá. Pero hay sectores que hay que proteger con mayor certeza. Y habrá que invertir, ¿no es cierto?, muchos recursos en eso, pero eso va a evitar, ¿no es cierto?, que estemos entregando bonos, que estemos entregando tarjetas, ¿no es cierto?, de materiales o subsidios nuevos para la gente. Efectivamente esta inversión es carísima, pero lo que nosotros estamos sacando la cuenta, por lo menos como gobierno regional el próximo año estamos disponibles a colocar 20.000 millones de pesos para proteger a estas familias, para que no sea constante estar evacuando y estar entregando, ¿no es cierto?, bonos o situaciones que se van a transformar en permanentes. En menos de 2 meses llevamos 2. Dicen que en septiembre viene otro frente un poco menor, pero el próximo año o en enero, no sé, van a seguir viniendo estos frentes. El cambio climático llegó para quedarse. Estas aguas no se habían registrado en 100 años, pero van a volver a ocurrir. No es que va a pasar 100 años más, ¿no es cierto?, para que vuelva a suceder. Va a seguir sucediendo continuamente, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, primero, limpiar los ríos, ¿no es cierto?, como había sequía, se formaron islas, ¿no es cierto?, crecieron los árboles en el río, y eso provoca que el agua se vaya hacia los costados, se salga del río. Entonces habrá que limpiar los ríos, pero también construir defensas fluviales que siguen siendo mucho más barato que estar relocalizando a la gente y entregándole subsidios. Gobernador, para que nuestros auditores se hagan una idea, estas defensas fluviales son, porque no sé si son necesariamente hormigón o las piedras, ¿no?, para que fluya también, estas piedras que se hacen unas pequeñas paredes casi como de las construcciones incas, ¿o no? Más o menos, ¿eso es la idea? Eso es un recado que parte, ¿no es cierto?, con excavación que más profunda, cosa que se asiente el recado. Son con rocas que pesan 1.000 kilos cada una y se va haciendo como una pirámide, ¿no es cierto?, de enrocado, que las colocan de tal forma que las piedras se traban y que la fuerza del río no las saca. Cuando se hace, ¿no es cierto?, con ripe, ¿no es cierto?, o con borones más pequeños, la fuerza del río se las lleva. Ese tipo de rocados son muy parecidos, ¿no es cierto?, a una pizca, pero mucho más ancho, con rocas mucho más grandes y que permite que efectivamente conducir el agua y que el agua choca ahí, pero no la destruye. Perfecto. Y no se filtran, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Por último, gobernador, hablemos en términos generales para la región de O'Higgins y por supuesto las zonas rurales. ¿Cuáles son las principales consecuencias en relación a la agricultura? No, nosotros tenemos una gran cantidad de hectáreas afectada, digamos, en el anterior evento, y ahora también se había hecho un catastro por parte del Ministerio de Agricultura y ahora va a haber que reiterarlo y ver otras zonas. No solo hay programas del Ministerio de Agricultura que van a ayudar a la pequeña agricultura campesina, tengo entendido que hasta 5 millones de pesos, y lo que nosotros también como gobierno regional hemos dispuesto recursos para en la pequeña agricultura campesina, con INDAC, con el SAC, ¿no es cierto?, con la CNR, para tratar de recuperar las obras de riego. Hemos dispuesto más de 17.000 millones de pesos para ir en ayuda, ¿no es cierto?, a los agricultores y también a los emprendedores por intermedio de FOSI, Secote y Corpo. Va a haber que invertir, ¿no es cierto?, en aquellos que producen y tenderle la mano, ¿no es cierto?, para que sigan trabajando y se pueda recuperar la economía de la región. Bueno, al menos ahora no llueve y es un momento propicio para seguir trabajando, por supuesto, y algo que es un tirón de oreja para todo nuestro país. No sé si comparte la idea, gobernador, que nos ha costado tener una cultura preventiva, ¿no? Solemos ser muy reactivos, pero se puede cambiar esta forma también de vivir y cambiar este paradigma y ojalá apostemos todos a eso. Bueno, el gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva Amaya, nos ha compartido también la situación y la actualización también de lo que ha sucedido en O'Higgins con este nuevo sistema frontal, con los datos específicos por zona y por supuesto las estrategias y las inversiones que se busca para hacer frente a situaciones similares. Un abrazo grande, gobernador. Gracias por haber respondido a nuestra llamada desde Radio USACH. No, encantado. Yo quiero agregar algo. Sí, por supuesto. Hay un mundo, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que está invisibilizada, que son las personas en situación de discapacidad, que no nos acordamos de ella y en el caso de emergencia son los más afectados. Tenemos la información, ¿no es cierto?, que hay muchas cachas clínicos, muchas sillas de ruedas que fueron afectadas, ¿no es cierto?,
pero necesitamos un catastro más actualizado de aquellas personas que han sido afectadas por las inundaciones, especialmente, como digo, las personas en situación de discapacidad, que siempre nos olvidamos y que están siempre presentes necesitando nuestra ayuda. Así que también a las autoridades que miren a estas personas porque son los que más lo necesitan. Así que agradecido por la entrevista y a su disposición. No, gracias a usted, gobernador. Un abrazo grande. Cuídese. Chao. Gracias a usted. Chao. Qué importante lo que nos llama la atención también, ¿no? Las personas que están en una situación que dependen de otros o con una discapacidad, claro, cómo uno también ahí se protege, cómo puede también arrancar o ser parte o responder, dar respuesta finalmente a estas llamadas de emergencia o estas evacuaciones preventivas. Es sumamente difícil, en situaciones además tan críticas como esta, la que estamos viendo a propósito de este reciente sistema frontal que ha causado estragos sobre todo en la zona centro-sur del territorio. Por eso estábamos hablando ahí con la que a mí se me cae el carnet, perdón, sexta región, ya no se dice sexta región, la región de O'Higgins. Vamos con música, de ahí nos volvemos a mirar el ombligo, o sea, así somos, Santiago de Chile. Vamos con música de Miguel Ríos.